Replicación, mitosis y meiosis. Al momento de cada división de las células somáticas, mitosis, se separan las dos cadenas de DNA. Cada una actúa como plantilla para la síntesis de una nueva cadena complementaria. La polimerasa de DNA cataliza esta reacción. Cada una de estas dobles hélices formadas de esta manera van a cada una de las células hijas, de forma que la cantidad de DNA en cada célula hija es la misma que se encontraba en la célula original. El ciclo vital de las células que inicia después de la mitosis está regulado y se conoce como ciclo celular. La fase G1 o GAP1 representa un periodo de crecimiento celular y divide el final de la mitosis de la fase de síntesis de DNA, fase S. Después de la síntesis de DNA, la célula entra en otro periodo de crecimiento, la fase G2 o GAP2. La finalización de esta etapa se caracteriza por condensación cromosómica y el inicio de la mitosis, o etapa M. En las células germinativas ocurre división con reducción, llamada meiosis, durante la maduración. El resultado neto es que uno de cada par de cromosomas termina en cada una de las células germinativas maduras. En consecuencia, cada una de estas células contiene la mitad del material cromosómico, que se encuentra en la célula somática. Por tanto, cuando un espermatozoide se une con un óvulo, el cigoto resultante tiene el complemento del DNA completo, la mitad del cual proviene del padre y la otra mitad de la madre. El término ploidía en ocasiones se emplea para referirse al número de cromosomas en las células. Las células diploides normales en reposo son euploides y se transforman en tetraploides justo antes de la división. La aneuploidía es una situación en la cual una célula contiene otra cifra diferente al número de cromosomas haploide, o un múltiplo exacto del mismo, y este trastorno es común en las células cancerosas. RNA. Las tiras de DNA de doble hélice no se replican a sí mismas, sino que actúan como plantillas para ser ocupadas por bases complementarias para la formación de ácido ribonucleico, o RNA, en el núcleo. El RNA difiere del DNA porque es una molécula monocatenaria. Tiene uracilo en lugar de timina, y su fracción de carbohidrato es ribosa en lugar de 2-desoxirribosa. La producción de RNA a partir de DNA se denomina transcripción. La transcripción puede conducir a la formación de varios tipos de RNA, lo que incluye RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomal y otros tipos de RNA. La transcripción es catalizada por varias formas de polimerasa de RNA. La transcripción de RNA está cubierta en el núcleo por la adición de trifosfato de 7-metilguanosina al extremo 5'. Esta cubierta es necesaria para la unión apropiada al ribosoma. Se añaden casi 100 bases de cola de poli A al segmento no traducido en el extremo 3' para ayudar a mantener la estabilidad del mRNA. El pre-mRNA formado por la cubierta y la adición de la cola de poli A es procesado por eliminación de los intrones, y una vez que se ha complementado la modificación post-transcripcional, el mRNA maduro se desplaza al citoplasma. La modificación post-transcripcional de pre-mRNA es un proceso regulado en el cual puede ocurrir empalme diferencial para formar más de un mRNA a partir de un pre-mRNA. Los intrones de algunos genes son eliminados por los empalmosomas, unidades complejas constituidas por proteínas y fragmentos pequeños de RNA. Otros intrones son eliminados por autoempalme, por el RNA que contienen. A causa de los intrones y del empalme, pueden formarse más de un mRNA a partir del mismo gen. La mayor parte de las formas de RNA en la célula participan en la traducción o síntesis de proteínas. En el citoplasma, los ribosomas proporcionan una plantilla para el tRNA, para suministrar aminoácidos específicos a una cadena polipeptídica creciente basada en secuencias específicas en el mRNA. Las moléculas de mRNA son más pequeñas que las moléculas de DNA, y cada una representa la transcripción de un segmento pequeño de la cadena de DNA. Con fines de comparación, las moléculas de RNA contienen de 70 a 80 bases nitrogenadas, en comparación con cientos que hay en el mRNA y más de 3.000 millones en el DNA.
En fecha reciente se ha señalado la identificación de una clase nueva de RNA, los llamados microRNA. Dichos ácidos nucleicos son estructuras pequeñas, con una longitud aproximada de 21 a 25 nucleótidos, que según investigaciones regulan de manera negativa la expresión génica a nivel posttranscripcional. Se espera que se sigan acumulando datos de las funciones de estos RNA pequeños conforme persista la investigación de sus actividades. Aminoácidos y proteínas. Aminoácidos. En el cuadro que se presenta en el libro, se presentan los aminoácidos que constituyen las estructuras básicas de las proteínas. Estos aminoácidos a menudo se refieren por sus abreviaturas de 3 letras o de una sola letra. Varios aminoácidos de importancia como la ornitina, 5-hidroxitriptofano, L-dopa, taurina y tiroxina se encuentran en el cuerpo, pero están en las proteínas. En animales superiores, los isómeros levógiros de los aminoácidos son la única forma natural que se encuentra en las proteínas. Los isómeros L o levógiros de hormonas como la tiroxina son mucho más activos que los isómeros dextrógiros. Los aminoácidos pueden presentar reacciones ácidas, neutras o alcalinas, lo que depende de las proporciones relativas de grupos ácidos o básicos libres en la molécula. Algunos son aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional, es decir, deben obtenerse de la dieta, porque no se pueden sintetizar en el organismo. La arginina y la histidina deben proporcionarse a través del régimen alimentario durante periodos de crecimiento rápido o recuperación de enfermedades, por lo que se les conoce como aminoácidos esenciales condicionales. Los restantes son aminoácidos no esenciales, pues se pueden sintetizar en vivo en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades metabólicas. Reserva de aminoácidos. En el tubo digestivo se absorben pequeñas cantidades de proteínas y también se absorben algunos péptidos. La mayor parte de las proteínas se digiere y sus aminoácidos constituyentes se absorben. Las propias proteínas corporales sufren hidrólisis continua a aminoácidos y se resintetizan. La tasa de recambio de proteínas endógenas promedia 80 a 100 gramos por día y es más intensa en la mucosa intestinal y prácticamente nula en el colágeno, una proteína estructural extracelular. Los aminoácidos formados por desdoblamiento proteínico endógeno son idénticos a los derivados de las proteínas ingeridas. En conjunto forman la reserva de aminoácidos que satisface las necesidades corporales. Proteínas. Las proteínas están constituidas por grandes cantidades de aminoácidos unidos en cadenas por enlaces peptídicos, que unen un grupo amino con el grupo carboxílico de otro aminoácido. Además, algunas proteínas contienen carbohidratos y lípidos. Las cadenas más cortas de aminoácidos se denominan péptidos o polipéptidos. No se han definido bien los límites para denominar a estas estructuras como péptidos, polipéptidos o proteínas. En esta obra, las cadenas de aminoácidos que contienen 2 a 10 residuos de aminoácidos se denominan péptidos. Aquellas con más de 10, pero menos de 100 residuos de aminoácidos se denominan polipéptidos, y las cadenas con 100 o más se denominan proteínas. El orden de los aminoácidos en la cadena péptida se denomina estructura primaria de una proteína. Las cadenas se tuercen y pliegan en formas complejas. El término estructura secundaria de una proteína se refiere a la disposición espacial producida por el torcimiento y plegamiento. Una estructura secundaria común es la formación de espirales regulares con 3.7 residuos de aminoácidos por vuelta, hélice alfa. Otra estructura secundaria común es la lámina beta. Una lámina beta antiparalela se forma cuando las cadenas polipeptídicas extendidas se pliegan hacia atrás y hacia adelante una con otra y se forman puentes de hidrógeno entre los enlaces peptídicos de las cadenas cercanas. También se pueden formar de láminas beta paralelas entre cadenas polipeptídicas. La estructura terciaria de una proteína es la disposición de las cadenas plegadas en capas, cristales o fibras. Muchas moléculas proteínicas están constituidas por varias proteínas o subunidades. El término estructura cuaternaria se emplea para hacer referencia a la disposición de las subunidades de una estructura funcional. Síntesis de proteínas.
La síntesis de proteínas, traducción, es la conversión de la información codificada en el mRNA a proteínas. Como se describió antes, cuando el mRNA definitivo alcanza un ribosoma en el citoplasma, dicta la formación de una cadena polipeptídica. Los aminoácidos en el citoplasma se activan por la combinación con una enzima y monofosfato de adenosina, y cada aminoácido activado se combina con una molécula específica de RNA. Hay al menos un tRNA por cada 20 aminoácidos no modificados que se encuentran en grandes cantidades en las proteínas corporales de animales, pero algunos aminoácidos tienen más de un tRNA. El complejo de tRNA aminoácido adenilato se une a una plantilla de mRNA, un proceso que ocurre en los ribosomas. El tRNA reconoce el punto apropiado para unirse a la plantilla de mRNA, porque en su extremo activo tiene un grupo de 3 bases que son complementarias con 3 bases en un punto particular de la cadena de RNA mensajero. El código genético se constituye de tripletes, llamados codones, que son secuencias de 3 purinas, pirimidinas o combinaciones de purinas y pirimidinas. Cada codón se relaciona con un aminoácido en particular. La traducción por lo común inicia en el ribosoma con una secuencia AUG, transcrita desde una secuencia ATG en el gen, la cual codifica a la metionina. Se añade al extremo amino terminal del aminoácido y aumenta la longitud de la cadena con un aminoácido a la vez. El mRNA se une a la subunidad 40S del ribosoma durante la síntesis. La cadena polipeptídica formada se une a la subunidad 60S y el tRNA se une a ambas. Conforme se añaden aminoácidos en el orden dictado por el codón, el ribosoma se desplaza a lo largo de la molécula de mRNA en forma de collar. La traducción se interrumpe en uno de 3 codones de interrupción, o codones no codificantes, que son UGA, UAA o UAG, y la cadena polipeptídica se libera. Las moléculas de tRNA se utilizan de nuevo. Las moléculas de mRNA por lo común se vuelven a usar casi 10 veces antes de su sustitución. Es común que tengan más de un ribosoma en una cadena de mRNA a la vez. La cadena de mRNA más su grupo de ribosomas es visible en la microscopía electrónica como un agregado de ribosomas denominado polirribosoma. Modificación después de la traducción. Después de la formación de la cadena polipeptídica, se dobla en su forma biológica y puede modificarse aún más por una o más combinaciones de reacciones que incluyen la hidroxilación, carboxilación, glucosilación o fosforilación de los residuos de aminoácidos. El desdoblamiento de los enlaces peptídicos que convierte a un polipéptido grande a una forma menor y por plegamiento, empaquetamiento o plegamiento con empaquetamiento de la proteína a su configuración final, a menudo compleja. El plegamiento de proteínas es un proceso complejo que depende sobre todo de la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Sin embargo, en algunas situaciones, las proteínas recién sintetizadas se asocian con otras proteínas denominadas chaperones, que evitan el contacto inapropiado con otras proteínas, y que aseguran la conformación final apropiada de la proteína recién sintetizada. Las proteínas también contienen información que ayuda a dirigirlas a los compartimentos celulares individuales. Muchas proteínas que serán secretadas o almacenadas en organelos, y la mayor parte de las proteínas transmembrana, poseen en su extremo amino terminal una señal peptídica, llamada secuencia principal, que las guía al retículo endoplásmico. La secuencia está constituida por 15 a 30 residuos de aminoácidos predominantemente hidrófobos. La señal peptídica, una vez sintetizada, se une a una partícula de reconocimiento de señal, llamada SRP, una molécula compleja constituida por 6 polipéptidos y RNA7S, uno de los RNA más pequeños. La partícula de reconocimiento de señal interrumpe la traducción hasta que se une con un traslocón, un poro en el retículo endoplásmico de estructura heterotrimérica constituido por proteínas SEC61. El ribosoma también se une y la señal peptídica conduce al crecimiento de la cadena peptídica en la cavidad del retículo endoplásmico. La señal peptídica es desdoblada a continuación del resto del péptido por una peptidasa de señal,
en tanto que el resto de la cadena peptídica todavía se está sintetizando. La partícula de reconocimiento de señal no son las únicas señales que ayudan a dirigir las proteínas al sitio apropiado en el interior o en el exterior de las células. Para esta función pueden servir otras secuencias de señales, modificaciones después de la traducción o ambas.